Hoy en Punto Rojo, Diana Salazar. En este momento embajadora de Ecuador en Argentina, pero hasta hace poquísimos días fiscal general durante 6 años en Ecuador. Ha perseguido a narcotraficantes, ha perseguido la corrupción en el fútbol, ha perseguido la corrupción sistémica en la política. Fue la responsable de toda la instrucción del caso Rafael Correa, que ahora está fugado de la justicia en Bélgica. Es una mujer afroamericana, es negra, mujer, joven, fiscal general durante 6 años en Ecuador. Riesgo de vida, amenazas, lucha por la democracia, lucha por los valores, lucha por ser fiscal. Es ella. Diana Salazar Méndez es una reconocida jurista y abogada ecuatoriana, nacida en Ibarra en 1981. Desde el 21 de mayo de 2025 se desempeña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en Argentina, tras ser designada por el presidente Daniel Noboa y recibir el respaldo de la Asamblea Nacional, que aceptó su renuncia como fiscal general del Estado ese mismo día. Salazar fue fiscal general del Estado desde abril de 2019 hasta mayo de 2025, liderando investigaciones de alto perfil y enfrentando casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado en Ecuador. Su gestión se destacó por procesos judiciales contra figuras como los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, y por su papel en el caso FIFA Gate y el caso Sobornos, que llevó a la condena de Correa por cohecho. Su firmeza y exposición pública le valieron el apodo de la Dama de Hierro y la inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time en 2024. Durante su gestión, Salazar fue reconocida por su lucha contra el crimen organizado y la corrupción, enfrentando amenazas de muerte y un entorno de alto riesgo, especialmente tras la ola de violencia que vivió Ecuador en 2024. Su trabajo fue valorado tanto a nivel nacional como internacional, aunque también generó controversias y críticas por parte de sectores políticos afectados por sus investigaciones. La designación de Diana Salazar como embajadora en Argentina marca una nueva etapa en su carrera, llevando su experiencia en justicia y transparencia al ámbito diplomático. El gobierno ecuatoriano ha destacado su compromiso con la institucionalidad y la justicia, confiando en que su labor contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales entre Ecuador y Argentina. Diana Salazar es hoy una de las figuras más influyentes de la justicia ecuatoriana y ahora representa a su país en uno de los destinos diplomáticos más importantes de Sudamérica. Su historia refleja la lucha por la legalidad y la búsqueda de justicia en un contexto desafiante para Ecuador. Diana Salazar, hoy en Punto Rojo. Estoy ante la recién nombrada embajadora de Ecuador en Argentina, pero yo aún estoy viendo a la fiscal. Una mujer joven, enormemente joven para la trayectoria profesional que usted tiene, que forma parte de ese extraordinario hilo rojo de grandes mujeres que están surgiendo en Latinoamérica y que están marcando pautas y cambiando los parámetros. Usted es mi 4ª entrevista en este programa que empezamos en DirecTV, en The News. Y sorprendentemente son 4 mujeres las que he hecho. Una fue Corina Machado, María Corina Machado, una mujer que cambia el paradigma en Venezuela y la voz más relevante de la oposición y probablemente que va a ser de gran importancia en la historia de todo el continente. Estuve con Patricia Bullrich, le llaman también como a usted la Dama de Hierro de la política argentina, una mujer fuerte que se enfrenta a los narcos, se enfrenta a todo el fenómeno de la triple frontera, etc. Y estuve con Ingrid Betancourt, otra gran mujer, en otro momento histórico, ciertamente, pero que ahora mismo está denunciando la violencia en Colombia. Y ahora estoy con Diana Salazar, pensando en qué comparativa haría respecto a otros grandes que han luchado en el ámbito de la jurisprudencia contra la corrupción, contra el narco. Pensaba en Giovanni Falcone. Me pareció que era la Falcone de América Latina. ¿Usted se identificaría con esa concepción, esa idea de una especie de luchadora a través de las leyes en contra de la corrupción, el narco, la violencia? ¿Ese sería su rol? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y qué gran responsabilidad previo a las entrevistas anteriores que ya he tenido con grandes mujeres.
Y qué buena coincidencia y que siga con esa línea, encontrando a aquellas mujeres que están cambiando paradigmas, que estamos cambiando paradigmas, que nos estamos enfrentando a las estructuras previamente establecidas. Bueno, la comparación con el exfiscal italiano, creo que terminé con vida y esa es una gran diferencia que nos ha marcado y sin embargo nos da la oportunidad de seguir haciendo cosas. Ahora mismo como embajadora estamos en una transición y creo que el tratar de hacer las cosas diferentes, a la vez que hay diferencias, también tenemos similitudes. En su momento, en su época, el fiscal se enfrentó también a grandes mafias, pero lastimosamente todos sabemos cómo terminó. Durante mi ejercicio enfrenté también varias amenazas, reales amenazas, que estaban a punto de acabar con mi vida o con la de mis cercanos, pero gracias a Dios estamos ahora mismo dando esta entrevista. Pero hay un nivel de violencia importante. En Ecuador la hubo y parece que continúa habiendo una situación importante de bandas criminales y de preocupación por todo el fenómeno violento. Y además ha habido atentados importantes y algunas muertes, ¿no? Cuando alguien tan joven, mujer afroamericana, usted tiene todas las componentes de la lucha por la igualdad, de la lucha por florecer en situaciones complejas, se enfrenta a casos tan importantes como, bien joven, la FIFA. Imagínense usted el poder del fútbol, ¿no? El caso Metástasis, que hablamos del narco y hablamos de la infiltración del narco en los estamentos del poder. Que le cuento, hablamos de sobornos, por ejemplo, ¿no? Todo el tema que llevó finalmente a la imputación del expresidente Rafael Correa. Usted se ha enfrentado a los gigantes. ¿Eso ha implicado que en algún momento realmente temiera por su vida? Realmente usted hace una referencia, por ejemplo, con el caso FIFA, que fue el inicio, yo digo, era el jardín, la preparación para lo que nos iba a tocar enfrentar después. 2016. ¿Qué años tenía? Cuando era fiscal de primer nivel, no tenía el apoyo ni la oportunidad de contar con un equipo que realmente apoye en esta causa. Ahora mismo estoy escribiendo mis notas y estoy recordando cómo fue ese caso y me parece que ese fue uno de los más difíciles que he tenido que enfrentar. ¿Por qué? Porque estaba iniciando en esta carrera y no tenía la visión de a lo que nos estábamos enfrentando. Por una parte creo que fue ventajoso porque a veces tenemos miedo cuando sabemos lo que nos espera, cuando podemos dimensionar. Alguien me decía, es que tú no sabes lo que haces, por eso es que te va tan bien. Y te estás enfrentando a alguien muy cercana, mi hermana, un referente para mí. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el caso Sobornos, el caso Metástasis, ya tuve la oportunidad de contar con un equipo de trabajo. Y pienso que eso es muy importante resaltar. Más allá de la figura de Diana Salazar, detrás de todo esto hay un equipo que comprometido con toda la causa, multidisciplinario, ha apoyado y hemos logrado los objetivos que siempre nos hemos planteado. Pero enfrentarse a situaciones importantes, enfrentarse, por ejemplo, a una trama vinculada al narco que llega hasta jueces, a periodistas, al ámbito de la política, eso al final siempre tiene una cara y un nombre público. Sí. Y es que hay que liderar al equipo también. Exactamente, ¿no? Hay que liderar, establecer la estrategia, que sí, que no, y por supuesto las amenazas, los ataques vienen directamente y hubo momentos en los que realmente temía por mi vida y también que me hacían flaquear, porque sopesaba y decía, esto vale la pena, pero al final del día veía a mi hija en su momento y decía, sí, porque tenemos que cambiar la historia del país y era justamente con esa mira, dejar un país distinto. Cuando he chequeado Diana Salazar por las redes sociales, he tenido muchas dificultades por conocer aspectos privados. Es decir, es una mujer que tiene una rutilante y importante trayectoria profesional y tiene amores y desamores, es decir, muchos haters y también muchísima gente que considera que su trabajo ha sido muy importante, pero en cambio en los aspectos más personales solo encontré que usted tiene una orquídea a su nombre, lo cual es bellísimo, y poco más. ¿Podríamos conocer un poquito a la Diana Salazar
mujer, es decir, casada, hijos, esa hermana importante. Sí, he procurado mantener mi vida familiar de forma reservada justamente para preservarlos, porque ya internamente mi familia durante mucho tiempo me ha acompañado y también ha tenido que sufrir cuando flaqueo, porque esa dama de hierro, esa mujer de hierro, es lo que se tiene que mostrar. Somos humanas también y tenemos debilidades, pero también fortalezas, que eso es lo que nos ha ayudado a mantenernos de pie, enfrente. Sí, ahora estoy casada, tengo 2 hijas. Mi madre ha sido una mujer fundamental dentro de mi formación, que nos ha guiado y que siempre nos decía que tenemos que ser diferentes a aquello que usted mencionó también en nuestra realidad como mujer, como afrodescendiente, como mujer negra y la primera que llegó a un cargo tan alto en mi país. Pero eso es una resiliencia importante, porque estoy convencida que, como bien decía, toda mujer fuerte es frágil. Tenemos esa fragilidad, yo me siento humildemente una mujer fuerte, pero tenemos esa fragilidad en la intimidad, luego después no se muestra, ¿no? ¿En qué momentos tuvo usted la impresión de que no podría, de que eso la estaba venciendo? Hubo momentos muy sensibles, fuertes, por ejemplo, cuando recibí las amenazas. Un 1 de junio, precisamente aquella noche cuando iba a ser el Día del Niño en el Ecuador. Y estaba junto a mi hija y esta persona que ahora está sentenciado ventajosamente decía que conocen dónde vivimos, qué tenemos. Entonces, cuando ya tocas lo más preciado que tienes, que es a tu familia, a los tuyos, ahí, como decía, es que nos detenemos a pensar y decimos, ¿vale la pena continuar con esto? Poner en riesgo una niña de 5 años que se acostumbró, tuvo que acostumbrarse a trasladarse con chaleco antibalas, con vehículo blindado, a su escuela con personas que portaban armas largas. Eso no es lo que queremos para nuestros hijos. ¿Cómo se construye así la infancia? Y ella asustada me decía, mami, ¿por qué tengo que ponerme esto? Y yo tenía que explicarle, obviamente, porque es para que estemos bien. Entonces, eso es lo que a veces nos hace pensar a nosotros, pero también nos da, a la vez nos hace pensar, pero también nos da esa fuerza y decir, esto tiene que cambiar, porque no queremos que todos los niños tengan que pasar por eso. ¿En algún momento pensó que tenía que dejarlo? ¿En ese momento, quizá? En muchos momentos pensé y creo que el hecho de estar ahora donde estamos también es una de las motivaciones, porque creo que le hemos dado al país muchos años. He sacrificado también el lado familiar, muchas ausencias, madrugadas, y la niña está creciendo. Mis niñas están creciendo y eso también hay que valorarlo. También en esto noto el paralelismo. María Corina Machado tiene la familia fuera de Venezuela. Exacto. Para protegerla. Ingrid Betancourt también, y además ella misma tiene que irse por miedo a la situación de violencia. Después del atentado de Miguel Uribe todo se ha complicado. Y en todo momento estoy ante mujeres que tienen una gran y fuerte dimensión familiar, a la que protegen, pero que ello no les impide cambiar el mundo. La familia es el motor y esa es la inspiración que nos ayuda a seguir. Por mucho tiempo mi hija estuvo fuera del país y teníamos una familia dividida por seguridad, por protección, y es lo que mucha gente no alcanza a entender. Ese tema familiar que es lo que... ¿El marido también lo entiende? ¿La relación personal se complica? En su momento, ahora yo estoy viviendo una segunda relación. En su momento mi primera pareja no entendió, no llegó a comprender lo que significaba tener al frente una mujer que tenía que liderar a un equipo, que tenía que dedicarse para lo que nos habíamos comprometido, que era la Fiscalía General, pero creo que la vida también nos trae recompensas. No todos los hombres son capaces de amar a mujeres fuertes y con éxito. Es difícil, pero también sí es posible y se encuentra la persona adecuada. No tengo ninguna duda. Vayamos a temas concretos. Rafael Correa, lo tenemos asiliado políticamente en Bélgica. ¿Qué opina de ese estatus? Es un hombre sentenciado, es un hombre que tuvo un recorrido judicial, escapó y ahora está siendo protegido por un país. Ustedes han pedido la extradición, la pidieron en su momento. ¿Tendrá algún tipo de resolución esto o esto ya ha quedado en stand-by y va a escaparse de la justicia?
Bueno, únicamente yo me puedo referir al trabajo que desde Fiscalía General se realizó y que es investigar adecuadamente, acopiar elementos de convicción que alcanzaron el valor de prueba en audiencias y que fueron valorados por jueces, no por 1, por 2 o por 3, sino por 10 jueces que llegaron a ratificar la responsabilidad del expresidente en este caso y que sobre él pesa una sentencia y que se encuentra en calidad de prófugo. ¿Qué es lo que nosotros llegamos a comprobar y que mucho se ha dicho mediáticamente? Es el influjo psíquico, son los cuadernos de Hello Kitty. No, son elementos que nosotros llegamos a establecer, por ejemplo, a través de testimonios de sus más cercanos colaboradores. Una ex asesora, funcionaria, me refiero a la señora Pamela Martínez, quien claramente refirió en testimonio, con prueba, bajo juramento, que él conocía perfectamente sobre el establecimiento de la trama de sobornos. Que o sea, en realidad el líder le pidió que haga todo lo que Jorge le diga. Jorge refiriéndose al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces es distinto manejar ese discurso mediático, es el influjo psíquico que no... Pero otra es lo que se vive en las audiencias y que lastimosamente la gente no tiene la oportunidad de vivir, pero sí los jueces. Y por eso es que llegan a establecer esa responsabilidad. También se ha dicho por ocasiones el tema del cuaderno de Hello Kitty que fue redactado en un vuelo. Es falso. Son narrativas que se van estableciendo. Son más de 10 cuadernos que fueron presentados, incautados detrás de una chimenea, producto de un allanamiento. Entonces, no son agendas que la fiscal trató de hacer. Lo propio con aquellos $6,000 que se trata de subestimar y decir es que solamente fueron $6,000 y fueron devueltos, por supuesto. Pero esos $6,000 tuvieron como origen aquellos sobornos con conocimiento del ciudadano ahora En realidad sentenciado. yo entendí que la sentencia lo que estaba implicando es que Rafael Correa era el ideólogo de todo un proceso de sobornos. Y es el autor intelectual. Exacto. Esta figura del influjo psíquico, que no es otra que la autoría intelectual, que el disponer a través de los autores materiales para que hagan el delito, para que realicen el hecho, el acto, es una figura que la establecieron los jueces para explicar doctrinariamente en la sentencia. Pero la fiscalía lo que le acusó fue por ser el autor intelectual. ¿Sabe que él se ha pasado la vida diciendo que esto era lawfare, que esto era utilización política de los jueces para anularlo políticamente? De hecho, ha sido el primero de los primeros que ha apoyado a Cristina Kirchner en la misma dirección que ella también dice que hay un lawfare en sus sentencias. Usted tuvo la impresión de que, y de hecho él continúa haciendo política, convirtiéndose casi en víctima, pero en realidad usted se considera, o al menos lo parece, la autora indirecta del final político de Rafael Correa. Yo me considero la fiscal que lideró la investigación y que obtuvo los elementos y las evidencias que ocasionaron su sentencia. No somos ideólogos, no estamos aquí para perseguir políticamente, sino hemos perseguido hechos. Los actos que cometieron las personas, sin mirar si es un presidente de la República, si es un ex vicepresidente, si es un conductor. Nosotros investigamos hechos y esa fue mi labor. Pero es cierto que, de alguna forma, Ecuador estuvo al punto de caer en el eje bolivariano. Estuvo mimetizada claramente con todo el proceso que significa Venezuela, Nicaragua, etcétera, todo ese fenómeno. Y, de alguna forma, el final político de Correa después de la sentencia la deja casi fuera del eje bolivariano. Hoy Ecuador es otra cosa. ¿Usted cree que realmente estamos en esos tiempos? Es decir, que hubo un riesgo bolivariano que finalmente se abortó en parte por el tema de la Fiscalía y Judicial. Yo creo que ahora el Ecuador está en un punto en que tiene la oportunidad de demostrar todo el potencial que tiene, el potencial turístico, en el potencial comercial, en el potencial económico. Y hacia allá debemos ir. Creo que los ciudadanos van a tener la oportunidad de tener días mejores, sobre todo cuando se superen los temas relacionados con la seguridad. Y creo que esa es una apuesta de ahora del nuevo régimen y que lo está enfocando de una manera adecuada.
por ejemplo, con la implementación de nuevas leyes, de nuevas regulaciones, y que nos va a dar la pauta de la línea democrática hacia la que estamos caminando. ¿Cree que Ecuador está haciendo un cambio como el de Argentina en términos económicos y de seguridad, por ejemplo? Quizás no se pueden realizar comparaciones porque las dinámicas sociales y económicas son distintas. Sin embargo, podría decir que el Ecuador está encaminando para una recuperación ya en lo económico y ojalá que también en el tema de seguridad, que logre dar confianza a los otros mercados internacionales para que le apuesten al Ecuador. Sin embargo, todos los indicadores que leo es que la violencia ha continuado y ha empeorado, en realidad en toda la región, pero de manera especial en Ecuador. Por eso me refería a que están dando los primeros pasos y que esperamos con las nuevas regulaciones para que la situación mejore. Además que hay que tomar en cuenta que los grupos criminales, los grupos violentos, aumentan su capacidad justamente cuando se ven en problemas. Cuando las incautaciones de drogas son mayores, los grupos criminales tratan de controlar al Estado para que esto no suceda. Entonces, este es como una respuesta precisamente a la lucha que está emprendiendo el Estado en contra de estos grupos criminales. Los grupos criminales son fundamentalmente vinculados al narco y para añadir más pregunta, ¿y están vinculados a todo el entramado narco que después está en toda la región? Es decir, ¿hablamos de grupos en Ecuador o de grupos transnacionales? Ya estamos hablando de grupos transnacionales de mafias que han tratado de insertar y permear no solamente en el territorio, sino también con el caso Metástasis hemos visto que han tratado de permear al nivel político y económico. Entonces, esta injerencia de aquellos grupos es fuerte y ahí viene la apuesta del Estado para mantener una política fuerte de lucha contra el crimen organizado que está estrictamente vinculado con los actos de corrupción en la justicia. Tiene derivada también política, es decir, parte del narco ya ha fusionado en el caso de Venezuela es clarísimo, estamos hablando de una utilización permanente de las estructuras políticas también en la faceta criminal y en aquel caso además tenemos todo el lío de Hezbollah y toda la infiltración iraní, con lo cual esto se complica mucho más. Pero en Ecuador es más específicamente criminal o también tiene la derivada política. Para decirlo de una manera más rotunda, ¿el correísmo estaría vinculado con el tema del narcotráfico? En las múltiples investigaciones, la Fiscalía llegó a demostrar la infiltración y la relación de varios políticos con los temas de narcotráfico. Por ejemplo, con el caso Metástasis, se pudo llegar a establecer la participación de ex legisladores haciendo actividades para apoyar al narcotráfico. Y de hecho, veía en noticias que hoy mismo se acaba de realizar un operativo, un allanamiento con un caso denominado narcotentáculos, porque también se llegó a establecer la infiltración de la política, del sistema de justicia con el narcotráfico. En un momento determinado intentaron hacerle un juicio político. Es decir, y emboscadas también. ¿Emboscadas? Emboscadas me refiero a llamados ante la Asamblea Nacional para tratar de confrontar a la fiscal con los prófugos de la justicia. ¿Por qué? Precisamente controlada a través de aquella agrupación y que ha estado relacionada con Era la bancada de Correa, en realidad, la que quería hacer el Revolución juicio. Ciudadana. Exactamente. Eso implica que su época fiscal estuvo marcada ideológicamente en una línea más contraria a la revolución socialista y a todo el fenómeno Correa y más cercana a un planteamiento de democracia liberal que finalmente representa al presidente actual. Es decir, ¿usted aceptaría la acusación de que usted tiene una actitud ideológica a la hora de hacer de fiscal? No aceptaría porque no corresponde que un fiscal tenga una orientación ideológica, sino lo que corresponde y lo que marcó nuestra administración es establecer acusaciones con base a los elementos encontrados, sea de derecha, sea de izquierda, sea amarillo, verde, azul, de cualquier color, de cualquier bandera. De hecho, nosotros presentamos casos relacionados no solamente con la Revolución Ciudadana, sino con varias administraciones, porque eso es lo que no se entiende, que los casos, especialmente los que maneja el fiscal general, están relacionados con las altas dignidades. Entonces, quienes estuvieron en el poder durante 10 años
fueron personas de cierta agrupación política. Es lógico que sean ellos los que tuvieron el manejo y entonces quienes cayeron en estos manejos ilícitos que devienen en un procesamiento. Ahora, si el poder cambia, es lógico que en un futuro quizá haya que investigar también a otros temas. O sea, la Daniela Salazar del momento actual investigaría a Noboa si hiciera falta. Es que se investigó a todas las facciones. Por ejemplo, en el caso relacionado Encuentro, que involucró al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, que no tiene nada que ver con el correísmo. Aún incluso en el caso INA Papers, que lo denominaba el correísmo y que nosotros lo renombramos, que se llama el caso Sinohidro, porque abarcó una estructura aún más amplia de aquella que era denunciada por el correísmo y que involucró al expresidente Lenín Moreno. Entonces no pueden decir que la fiscal Diana Salazar se dedicó a perseguir únicamente al correísmo, sino que se dedicó a investigar todos los casos que llegaban a su conocimiento. Hizo de fiscal. Así es. De alguna manera, me recuerda un poco al fiscal Dijsman, que él hacía un planteamiento en este sentido diciendo, es evidente que a mí me pusieron de fiscal en su momento Néstor Kirchner, en la época del kirchnerismo, pero nunca me sentí uno de los suyos, porque yo sobre todo y solo era fiscal. Y de hecho él acabó en realidad queriendo imputar a la presidenta Kirchner, que era la misma, o el mismo gobierno que lo había puesto en la fiscalía. Este fenómeno de los fiscales justicieros, en el buen sentido, no en el sentido, digamos, más legal del término, que intentan elevar la profesión a la categoría de equilibrio de poder en la democracia, porque cuando la justicia no funciona en una democracia estamos en otro nivel, estamos en otro régimen. Sin embargo, es un fenómeno que no abunda y que los que finalmente se han convertido en esos referentes tan importantes siempre han sufrido amenazas, problemas. Como usted bien comentaba, incluso han tenido que separarse de las familias. Es el fenómeno que está cambiando el paradigma más que la política. Es decir, esa irrupción de grandes mujeres fuertes. Mitterrand dijo una vez que el hombre del siglo XXI será mujer. Y se está demostrando, las grandes mujeres del siglo XXI están cambiando el mundo. Fíjese usted en su dimensión. Usted forma parte de ese pequeño listado de grandes fiscales que han intentado cambiar los paradigmas y jugar muy fuerte para la independencia de su profesión. Y en su caso, además, mujer, ¿no? Me parece que tiene elementos muy importantes para convertirse en alguien muy relevante en el ámbito del cambio de paradigma. Pero se me ha hecho embajadora. Y claro, de golpe tengo una contradicción. Esa mujer que lucha contra los vientos y las mareas, ahora se convierte en la portavoz de un gobierno concreto, con una ideología concreta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió algo? ¿Qué pasó ahí? Es una época de transición y como yo había indicado, es un momento de dedicarme también a mi tema personal y de devolver el tiempo que a mi familia se le quitó. Entonces eso es lo que nos puso a nosotros a pensar y usted ha hecho un enfoque muy importante. El fiscal Nisman, el fiscal Pecci, y todos no salieron con vida. Y creo que tampoco el Estado, en mi caso particular, me refiero al del Ecuador, el Ecuador no cuenta con las garantías suficientes para precautelar la integridad de las personas cuando ya dejaron de hacer la actividad. Entonces, creo que esta oportunidad es una forma de precautelar la seguridad de alguien que terminó sus funciones y que trabajó y que le dio mucho al país. Porque no tenemos nosotros una garantía, me refiero a nosotros, y eso es lo que estábamos pensando, y en una conversación en privado con el presidente de la República actual, con el fiscal general subrogante, nos preguntamos, ¿qué pasa después de mis funciones? Ahora mismo, en la época en que manteníamos esta conversación, yo tengo 40 personas a mi alrededor. Ahora puedo revelar el número de personas que me cuidaban, que garantizaban mi integridad. Tengo 40 personas a mi alrededor. Y después, el Estado no, porque no hay una ley que le permita al Estado mantener ese nivel de seguridad. ¿Y qué pasa con las organizaciones criminales? Ellos tienen como una característica la venganza. Y la venganza no cuando está la persona bien resguardada y bien cuidada, sino cuando logran hacer.
Entonces, el día de mañana, cuando iba a dejar de ser fiscal, porque la fiscalía tiene un periodo determinado, no iba a tener la protección estatal necesaria o requerida para mantenerme con vida, tampoco a mi familia. Entonces, vimos esta oportunidad como una forma de precautelar y de protección. Me impresiona, por eso decía, vamos a detenernos un momento. Estamos hablando de que ser embajadora de Ecuador en Argentina es una salvaguarda de vida, es decir, estaba tan cerca el riesgo de poder sufrir un atentado cuando dejaba la fiscalía que de alguna forma el gobierno de Ecuador la ha protegido enviándola de embajadora. Esa es una de las razones que nos impulsó y que el presidente de la República, con absoluta sensibilidad, comprendió que necesitaba buscar una manera de proteger a quien ha entregado tanto por el país. Y esa es la manera y la razón por la que estamos nosotros ahora mismo. Entonces, ¿cómo se plantea el futuro? Porque habrá un momento en que dejará de ser embajadora. Que esto no es eterno, como nada en la vida es eterno, pero como yo había dicho, estamos en una transición. Gana tiempo. Ganamos tiempo y que nos permita reinventarnos y decir, ok, ¿qué es lo que estamos? Porque también la función pública, y puedo decir, es muy ingrata. Mientras estás, todo bien, y mientras estás realizando el trabajo, pero también nos olvidamos. Nos olvidamos de las personas. ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, con ciertas personas, con ciertos referentes que se enfrentaron en su momento a temas muy complejos? Yo me preguntaba el día de hoy por algo, ¿qué habrá pasado con la ex fiscal general Thelma Aldana, por ejemplo? ¿Qué es de su vida? ¿Dónde está? ¿Perseguida? ¿Con una orden de prisión? Quizá solicitando un asilo. ¿Pero qué significa tener un asilo en otro país? Cuando pienso que su propio país debería generar y dar garantías para aquellas personas que se están enfrentando verdaderamente al crimen. Y creo que este puede ser también un llamado para los otros países, para la comunidad internacional. Si ustedes han indicado que hay mujeres que estamos cambiando el mundo, que estamos enfrentándonos a paradigmas, debemos entregar garantías para que se pueda realizar el trabajo con tranquilidad y saber que el día de mañana te vas a poder retirar tranquilamente, porque además el servicio público no es una empresa que genera ingentes cantidades de dinero. El servidor público no está para hacerse millonario ni hacerse rico. Entonces tiene que volver a trabajar, tiene que volver a hacer. En el país, por ejemplo, Diana Salazar no puede ejercer la profesión. No puedo ir a los tribunales y yo sé, en primer lugar, por un tema ético. Yo no podría defender lo que siempre he perseguido. Por ejemplo, no podría defender corrupción, no podría defender narcotráfico. Y caminar por las calles ante las cortes, desprovista de toda la protección, me es imposible. No tengo la capacidad económica para contratar seguridad privada y que me mantengan con vida en el país. Pero fíjese que está de alguna forma retratando la vulnerabilidad de las democracias ante las grandes mafias y las grandes redes criminales. Porque primero, para que alguien se enfrente al narcotráfico, como es su caso, por ejemplo, que quizás es el tema más... y a la corrupción política también, pero que siempre están vinculados. Primero, se sabe que se enfrenta a poderes muy superiores a veces al propio Estado. Segundo, al final son gente que se quedan desnudos ante el riesgo. Claro. Tienen estados vulnerables que no son capaces de protegerlos o solo momentáneamente. Claro, el mensaje que enviamos es que al final tienen las de ganar siempre, que excepto algunos casos donde deciden enfrentarse contra viento y marea todo, el resto acaban, de ahí que la corrupción sea tan fácil, porque acaban rendiéndose. Y por eso es que muchas personas decían, ¿para qué? ¿Para qué tanta exposición? No te arriesgues tanto, porque al ¿Eso final era la familia? ¿La familia? Cierto lado de la familia, mi familia ampliada se podría decir, no mi madre que siempre me ha apoyado, no mis hermanos, pero otras personas me decían, ya basta, ¿hasta cuándo? Esa era la pregunta, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Y qué la movía para jugarse la vida así? Para habérsela jugado. El amor por mi país, el amor por hacer las cosas correctas, el no permitir que los malos, se podría decir, se salga con la de ellos, porque creo firmemente en que las cosas pueden cambiar, en que aquellos niños tienen el derecho a vivir en paz. Y
tener lo que se merecen. Cada vez que le he preguntado a alguna de estas grandes mujeres que comentábamos antes, esa misma pregunta, ¿qué te mueve? ¿Qué os mueve? En todos los casos siempre es gente que es consciente, que toma un riesgo, pero lo toma a pesar de todo y se mantiene, ¿no? Y cada vez que le he preguntado por qué, me ha dicho todo el mundo exactamente la misma frase: por amor a mi país. En el fondo es un concepto patrio. No me dicen amor a la democracia, me dicen amor al país. Entiendo que también ayudarlo democráticamente es una forma de amar el país. Esta mujer, que tan joven se enfrenta al presidente de la Federación de Fútbol de su país y después va escalando en posiciones de lucha y de riesgo, y ahora está en un momento de calma en la embajada, es muy joven, tiene mucho recorrido. ¿Se plantea, por tanto, que en una tercera etapa de su vida entrar en la política? Yo creo que cada uno puede hacer algo por su país en su propio ámbito, no necesariamente en estos lugares de poder, de presidencias o cuestiones, sino desde su propia área, con un granito de arena. Hoy, por ejemplo, desde acá, desde la embajada, yo me he planteado varios objetivos, y que es el tratar de posicionar a mi país, que lo amo tanto, como un referente para que lleguen las inversiones, para que la gente lo visite, porque debemos mostrar esa cara positiva del país y que hay mucho que explotarlo. Entonces, no necesariamente teniendo cierto lugar podemos hacer algo por el país, sino siempre desde donde nosotros nos encontremos. Y ahora, como estamos hacia el final, me gustaría conocer un poco más a la persona. Una pregunta que parece tonta, pero que me parece interesante. ¿Es creyente? Absolutamente. De hecho, cuando usted me decía que la mantiene en pie, es la fe. Es la fe, y yo me siento una mujer muy amada por Dios, porque Él ha visto en mí a una persona que puede hacer grandes cosas y que siempre me ha estado acompañando. E insisto, el haberme mantenido con vida durante todo el tiempo es solamente obra de un milagro. Un milagro que se lo realizó a través de las personas que cuidaron de mi seguridad, de aquellos escapes que tuvimos. Esos 40 que estaban... De aquellos 40 que también tenían un líder, de aquellos casos en los que llegaba la información cuando ya estaban las personas arribando al país para causar daño. Pequeños milagros. El mismo tema de la federación, y también le cuento, ya en algo muy personal, yo soy muy devota de la Virgen que desata nudos, y quizá esa es la razón ¿La por la Virgen de? que desata nudos, desatadora de nudos. Y mi devoción surgió en el 2016, a raíz de la investigación en el caso FIFA, porque yo lo veía como algo muy grande. Usted dijo, una fiscal que se enfrentó al poderoso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a una de las personas más poderosas del país, porque en ese entonces, sí, además, el ingeniero Chiriboga tenía mucha popularidad, era muy aceptado, y vernos hasta acá. Entonces le ofrecí ese caso a la Virgen. Le ofrecí ese caso a la Virgen. A ver, la fiscal, bueno, Raquel no es la fiscal general, pero la fiscal que lucha contra la corrupción en el fútbol le ofrece el caso a la Virgen. ¿Cómo se hace eso? Y la Virgen me ayuda a desatar todo ese entramado de corrupción y llegar a obtener una sentencia. ¿Es un proceso psicológico, un proceso de fe? Es un proceso de fe. De hecho, la conocí por primera vez en el 2017, cuando ya obtuvimos sentencia, en una capilla que está acá en Buenos Aires. Esa también es una de las razones por las que estoy acá, en una parroquia en San José del Talar, y la visité como parte de un proceso de agradecimiento. Dios como cura, Dios como calma. Así es. Sorprendente en alguien que es una persona de leyes. Pero también ahí está quizá la razón de toda esa fortaleza y de toda esa fuerza que me mantuvo consciente en los momentos de debilidad, que me ayudaba a levantarme nuevamente y de continuar y de seguir. Hubo, por ejemplo, un fiscal que no duró 6 meses en el Ecuador cuando estuvo encargado de la institución. Nosotros permanecimos más de 6 años. No, Aquello que parecía imposible se volvió posible. Ha hablado varias veces de la madre. Debe ser una mujer también resiliente, una mujer fuerte, porque parece claramente un referente. ¿Es la impulsora de todos sus ideales? Por supuesto, y una mujer de mucha fe. Y ella me decía, por ejemplo, en sus horas de angustia, ¿cómo te ayudo? Rezando, le decía. Ella se ponía a rezar con su grupo de amigas el rosario mientras yo estaba en las audiencias, y eso me da mucha fortaleza. Hablamos del amor.
¿Fue importante en todo este tiempo? El amor mueve. ¿Hay tiempo? El amor mueve, y no solamente este amor de pareja, sino pienso que es el amor a las cosas que hace del trabajo, hay que hacerlo con amor también, porque eso le da otra connotación. El amor a los hijos, el amor a la vida, eso es lo que nos mueve siempre. Dígame algún referente importante de la política que le haya influido y que le haya inspirado. ¿Hay alguno de ellos? ¿Piensa en alguien cuando piensa en esa lucha, en esa fuerza? Usted ha mencionado a varias mujeres fuertes, que en su momento sirvieron de inspiración. También hay varias mujeres políticas a nivel europeo. Hay incluso mujeres que están invisibilizadas, que día a día sacan con tesón adelante a las personas. Y creo que más allá de los referentes también, me gustaría que muchas mujeres que ahora, niñas que están yendo al colegio, a la escuela, se inspiren y que digan, sí puedo llegar, sí podemos marcar la diferencia. Ese quisiera que sea un mensaje. En algún momento escribí en algún artículo que las Nelson Mandela del siglo XX eran las mujeres iraníes que luchaban por sus derechos, o que eran Malala intentando luchar por poder estudiar. ¿Usted cree que el referente más importante de la lucha de las mujeres son las mujeres del Islam que luchan por sus libertades? Y que también luchan por permanecer con vida. Por supuesto que tiene que ser un referente. ¿Hay mucho machismo en Ecuador? ¿Aún es una lucha? Es una lucha, ahí se ha podido avanzar. Debemos tener conciencia de que ese factor influyó mucho, por ejemplo, en la violencia, en el nivel de confrontación y de ataque que sufría a diario a través de las redes sociales, porque al hombre no se le critica, por ejemplo, por su condición o por si es gordo, si es alto, si tiene canas o si viste bien o mal. Pero a la negra, a la tal cual, siempre el descalificativo. ¿Por qué? Porque la sociedad pensaría que no solamente me refiero a la ecuatoriana, quizá no está aún preparada para tener a una persona negra, joven, mujer, ejerciendo un cargo tan Por tanto, ha alto. sufrido machismo y racismo. ¿Hay más racismo respecto a los negros? Y eso es también el cuestionamiento que yo me hago. Después de Diana Salazar al frente de la Fiscalía, ¿cuánto tiempo más va a tener que pasar para que una mujer negra llegue a ocupar un cargo de ese nivel de responsabilidad? ¿Cuántos jueces o juezas negras ha tenido la Corte Nacional de Justicia? 0. Por eso supongo que usted forma parte de las 100 mujeres influyentes que el Time de vez en cuando va mostrando, porque realmente estábamos hablando de una ruptura de los diferentes paradigmas, lo representa todo. Y que eso es lo que les ha dolido tanto a las grandes estructuras, y es precisamente sorprendente, porque es hasta contradictorio. Aquellos que se dicen luchadores de la igualdad, cuando tuvieron la oportunidad de incorporar a estas minorías en sus planes de gobierno y entregar también la posibilidad de estar en espacios de decisión, no lo hicieron. Los reducen a qué. Y no es que yo estoy diciendo que no es importante o algo, pero ¿por qué, por ejemplo, en aquel gobierno que usted tanto lo menciona, del expresidente Correa, ahora prófugo de la justicia, no tuvo un ministro del Interior? Tuvo todos los poderes, Fiscalía General, Corte Nacional de Justicia. ¿Cuántos negros estuvieron ahí, entregándoles el poder? No, porque los reducía a cargos de no mucha influencia o que no tengan mucha injerencia. Ok, le vamos a dar un Ministerio de Cultura. A la Secretaría de Pueblos nada más. E incluso esto me recuerda cuando yo quise ser fiscal de primer nivel por primera ocasión, y el ex fiscal general de ese entonces, cuyo nombre me voy a reservar, dijo, si la negra quiere ser fiscal, que se vaya a San Lorenzo. San Lorenzo es una población que se encuentra al norte del país y que en su mayoría tiene afrodescendientes. Entonces, los negros para los negros, no la negra en Quito, donde fui la primera mujer afro. Bueno, ese es el clásico. Usted no era una profesional brillante, era negra. Exactamente. No era una profesional brillante, era mujer. Siempre me tocó demostrar el doble o el triple de que tenía la capacidad y de que lo podía hacer. Y lo hice. Bueno, piense que todas las mujeres que han sido relevantes, y en el siglo XX que le cuento,
Recuerdo que de Golda Meir decían hay que mirar bajo la falda, porque Totalmente. no podía ser que una mujer fuerte, digamos, Este. fuera mujer, ¿no? Eso forma parte del clásico. Diana, vamos a acabar, pero quisiera acabar con una perspectiva más profunda. Yo, de toda la entrevista, he ido notando dolor. Dolor por esa mujer que ha tenido desde muy joven que luchar por sus convicciones, que ha tenido desde siempre que luchar contra los elementos, negra, mujer, joven, profesional, fiscalía, y fatiga. De estos años últimos tan intensos que ha vivido, rodeada de 40 guardaespaldas y pensando en su hija de 5 años que tenía que llevar una armilla, aparte del éxito profesional, como persona ha sacado eso, dolor y cansancio. No necesariamente, también satisfacción del deber cumplido, de que tenemos la capacidad de hacer, de que lo hemos logrado y de que hemos superado barreras, hemos roto un techo de cristal y creo que esa es la satisfacción que me queda. Así que no todo es dolor. Sí, se tiene que contar, porque para entender e incluso profundizar un poquito hay que ver qué es lo que tuvimos que pasar, pero no podemos nosotros dejar de notar o dejar de ver la satisfacción. Como digo, creo que dejamos un país mejor, una institución posicionada que ha sido reconocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos recuperado la confianza de la ciudadanía en sus fiscales, en su fiscalía. No todo está hecho, por supuesto, hay muchas cosas por hacer, por perfeccionar, pero creo que lo hemos entregado todo y esa es la satisfacción que me queda. Dentro de unos años, cuando ya no sea embajadora, volveré a preguntarle si quiere ser presidenta y veremos qué pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, pero ahora no. Gracias, embajadora. Gracias a usted.